El día 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es importante para nosotros como Ministerio de Salud Pública hacer este reconocimiento, ya que en base a eso el Ministerio de Salud Pública y la mayoría de ministerios pues tienen políticas en cuanto a la parte intercultural. Entonces vamos a ver un poco de las normativas que maneja el Ministerio de Salud Pública y vamos a hablar sobre los retos para la protección de su vida e identidad. Pues yo aquí les puse una pregunta. En esta pregunta dice, si no nosotros, entonces ¿quién? ¿A qué me refiero yo con esta pregunta que les estoy poniendo? En base a la experiencia, muchas de las personas en momentos de emergencia, ¿quiénes son las que resuelven los problemas en las casas? Por ejemplo, son las mamás. Si un niño se corta el dedo en la casa, la mamá es la primera que acude. En este caso, darle los primeros auxilios, el abrazo, a consolarle. De la misma forma, pienso yo que pasa en las comunidades. En las comunidades, cuando existe un incendio, ¿quién es el primero que asiste? Es las personas aledañas a esa casa. Son las personas quienes dan los primeros auxilios. El sistema, en este caso de pronta respuesta, en su tiempo mínimo demora 30 minutos en llegar y brindar la asistencia. Entonces pienso que esto del accionar y de la participación depende de nosotros, solamente de nosotros. Es por ese motivo que les he puesto esta pregunta. Si no nosotros, entonces ¿quién? Esto nos invita a nosotros como funcionarios, sabemos que están compañeros del MIES, del Ministerio de Educación, de los consejos cantonales de protección de derechos, de las juntas. Si nosotros no nos empoderamos, entonces ¿quién va a hacer este trabajo? Entonces esta pregunta les pongo un poquito para hacer la reflexión interna entre nosotros, de decir qué es lo que estamos haciendo para mejorar como institución, para mejorar como personas y para mejorar nuestro servicio. El Día Internacional de las Poblaciones Indígenas se celebra, como les dije, cada 9 de agosto. Esto se celebra en conmemoración de la primera reunión realizada en 1982 por el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención y Discriminación de Protección de las Minorías de las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas es que nos hace ver que es importante tener un día como reconocimiento o en conmemoración de las poblaciones indígenas. A través de este Día Internacional se busca crear conciencia sobre las poblaciones indígenas del mundo y establecer las medidas necesarias para proteger sus derechos, libertades, así como sensibilizar a la sociedad sobre las diversas culturas que existen en el mundo. Una de las anécdotas que les puedo decir es que en el ICIAN, en un taller en el cual yo participé, a nivel nacional las lenguas nativas ya están desapareciendo. Entonces ahí viene la pregunta desde nosotros, ¿qué nosotros es lo que estamos haciendo para que no ocurra esa parte? Por ejemplo, yo ya tengo un poco de experiencia de trabajar acá en la provincia de Morona, Santiago. He trabajado en 5 cantones. Y en los 5 cantones, uno de estos trabajé en Taisha. Y en Taisha tenemos el idioma Ayshuar, ¿no? Y cuando uno visita las comunidades, pues ya en las comunidades ya no se habla el idioma Ayshuar. Muchos de los niños, adolescentes ya no hablan el Shuar. Las personas que hablan el Shuar son nuestras personas adultas mayores. Incluso las canciones y las tradiciones se han ido perdiendo dentro de nuestras comunidades. Había un grupo de personas adultas mayores con quienes nos reunimos en el Centro de Salud Macuma e hicimos un grupo de trabajo con los adultos mayores para escucharles sus necesidades. Y recuerdo claramente de una persona adulta mayor que comenzó a llorar y yo le dije, ¿por qué llora? Dice, lo que pasa es que hace mucho tiempo nuestros papás nos llevaban a los ríos, a las cascadas e íbamos cantando canciones en su lengua nativa y que eso ya se ha perdido. Entonces ahí les invito a los compañeros que trabajan en el MIES, ¿no? Que tienen bastante articulación, tienen en este caso mis mejores años. El trabajar el rescate de esas historias, de esas leyendas, de esas canciones en su propio idioma.
Luego, tenemos a nivel mundial, hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa solamente el 6,2% de la población mundial. Los pueblos indígenas son poseedores de gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimientos únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades. Por ejemplo, uno de los conocimientos que asimismo en este taller del INTIA, como estábamos hablando, esta parte de la interculturalidad, resulta que unos científicos norteamericanos llegaron al Ecuador, principalmente a la zona oriental, e hicieron una investigación de los jugos o los brebajes que preparan en las comunidades. Y uno de estos brebajes, sabemos nosotros, si alguien sabe me hace acuerdo, ¿ya? Uno de estos brebajes que tienen en las comunidades les da energía para seguir caminando, les da energía para seguir trabajando. Creo que el color de este brebaje o jugo que preparan en las comunidades es de color rojo. No me acuerdo la planta, cómo se llama, pero es una planta Eh, natural. Dime, ¿alguien me dijo por ahí algo? no, ¿No? primero, buenas tardes. Soy Marisela Peñalosa, estoy a cargo de la coordinación técnica de aquí del Registro Civil de Morona, Santiago. Realmente para mí es un honor estar invitada a esta reunión. A más de ser un honor, considero que es algo muy fructífero para mí realmente y dentro de la institución también tener los conocimientos importantes de la cultura de las diferentes poblaciones indígenas, ya que esto es el inicio de nuestra población, de nuestro querido Ecuador, un país rico en lo que es culturas, en distintas culturas y más aún el idioma que usted mencionó con anterioridad y qué bueno que se siga tratando de mantener esto, la historia que usted comentó de la persona de la tercera edad, de lo que lloraban o de muchas de las veces que se olvida ya el idioma, ya no se habla. Entonces, qué importante es nosotros como representantes, en este caso de la institución, tener el conocimiento. Y yo en lo personal estoy aquí en Macas y qué lindo cuando uno puede conocer diferentes culturas, el idioma y a la vez a veces penoso que uno no les puede entender, pero sabe que muchas de las veces está uno en que uno puede aprender, uno puede capacitarse. Si es que yo estoy con todo el entusiasmo de aprender un poco del idioma, ¿por qué no seguirlo manteniendo? ¿Por qué no nosotros si podemos colaborar como las diferentes instituciones en crear cimientos muy claros para mantener el idioma, el idioma nativo de nuestras diferentes nacionalidades, comunidades indígenas, ¿no? Entonces, qué importante, primeramente, qué honor. Realmente es la primera reunión que puedo asistir, estoy nueva dentro de la institución, pero qué honor estar dentro de esta reunión que es muy fructífera para mí en lo personal y dentro de la institución. Ahora, con respecto a su consulta, no sé si estoy mal, pero creo que es la plantita, la que usted dice roja, tengo el nombre, como se dice en recuerdos, pero espero al recordarme y le digo el nombre. No estoy tan no, tengo el nombre, espero que sea Muchas ese, gracias, porque ya no. Maricela. Sí, ojalá. Sí, miren, eso es importante. Por eso digo, hay tantos conocimientos de las personas que Sí, viven en nuestras comunidades y se van perdiendo. Por eso yo digo, incluso exacto. yo me olvidé el nombre de la planta y trato de preguntar entre ustedes y sabemos cuál es a lo mejor esa planta Sí, tal vez. energizante, porque es energizante, son brebajes y jugos energizantes que no causan daño al niño incluso. Entonces, estos científicos vinieron, investigaron, hicieron toda la investigación de esta planta, de estos brebajes, y luego ellos regresaron a su país y patentaron ese insumo como un brebaje energizante. Entonces, el país informado de esta investigación, lo que hizo es comenzar a tratar de regularizar este tipo de investigaciones. Porque no es que le dieron el crédito a las comunidades que ya tenían estos conocimientos ancestrales. No hubo ningún crédito para estas comunidades. El crédito se lo llevaron ellos.
Y ellos fueron los únicos que se hicieron millonarios porque lo comenzaron a difundir, a vender, a promocionar, ¿no? Toda la parte económica. Y la comunidad no ganó nada. Entonces el Estado, para poder proteger esta actividad, comenzó ya a hacer unas leyes que protejan este tipo de conocimientos ancestrales, en la cual se incluye una de las propuestas es que las comunidades, cualquier investigador que venga, tiene la obligación de reconocer de cualquier forma este conocimiento ancestral. ¿Sí? Este conocimiento ancestral. Entonces, eso les quiero comentar, porque esto es un conversatorio, lo que estoy tratando de hacer con este taller es una sensibilización hacia nosotros para reconocer a nuestras poblaciones indígenas. Y ahora en los tiempos de pandemia, pues en los tiempos de pandemia por COVID-19 se ha expuesto, exacerbado muchas desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones de todo el mundo que ya sufrían de pobreza, de enfermedad, de discriminación, de inestabilidad institucional o inseguridad financiera. Esto ha empeorado un poco más la calidad, los estilos de vida de nuestras poblaciones. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el contraste aún es más marcado. En muchas de nuestras sociedades, el contrato social necesita ser revisado, como mínimo. Debemos volver a revisar nuestras políticas, nuestras normativas, ¿sí? Porque ya no estamos en los tiempos de antes, ya estamos en una nueva realidad y que tenemos que empezar a asumir y a tener en cuenta, ¿no? En cuanto al Ecuador, según los datos del INEC, del censo del 2010, pues nos dice que al interior del Ecuador existe 1.018.176 personas que se autoidentificaron como pertenecientes a pueblos y nacionalidades. Ya mismito vemos la tabla que les tengo preparada. Se obtienen de una diversa gama cultural, bajo el amparo de 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, reconocidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODEMPE. Aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre pueblos indígenas y nacionalidades? Telmo Juanca me tiene alzadito la mano. A ver, Telmo. ¿Sí está Telmo? Que le veo que me ha alzado la mano, gracias. ¿Alguien se anima? ¿Quién se anima, por favor? ¿Cuál es la gran diferencia entre nacionalidades y pueblos indígenas? Don Enrique Puguaychir, por si acaso, ¿sí sabe la diferencia entre pueblo y nacionalidad? Bueno, les dejo de tarea. No, broma nomás. Entonces, miren, lo importante de esto de hablar de pueblos y nacionalidades, ¿no? Y de la población indígena, es importante reconocer que las nacionalidades son las etnias, nuestras poblaciones que estuvieron antes de la llegada de los españoles. Entonces, aquí en el Ecuador nosotros tenemos 14 nacionalidades que aún existen y conviven con nosotros y que están desde mucho antes de que llegaran los españoles, desde antes del proceso de conquista. ¿Sí? Y los pueblos indígenas, pues ¿qué son los pueblos indígenas? Son el grupo de personas que se fueron conformando después de la llegada y después del proceso de conquista. Uno, por ejemplo, de los pueblos es el pueblo afroecuatoriano, si deben haber escuchado, por eso ellos se autoidentifican como pueblo, el pueblo afroecuatoriano. Entonces, esa es la gran diferencia entre nacionalidad y pueblos indígenas. A nivel nacional, tenemos esta tabla de los pueblos indígenas en el Ecuador, en la zona de la costa. Tenemos un total de 5 nacionalidades o pueblos. ¿En dónde están ubicadas? Tenemos la nacionalidad Awa, que está ubicado en la provincia de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, y nos dice que solamente son
3.283 personas. En la región de la costa, la nacionalidad chachi, ubicada en la provincia de Esmeraldas, solamente son 5.465. En la provincia, en la región costa, la nacionalidad épera, en la provincia de Esmeraldas, ya solamente son 65 personas. Por eso cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos de una riqueza nacional, ¿no? Porque miren, ya solo quedan 65 personas. Y de esas 65 personas, a lo mejor estamos hablando solamente que son adultos mayores. Como decía, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, ya no hablan el idioma. Tenemos en la región costa, de igual forma, la nacionalidad Tezáchila, en Santo Domingo, que son actualmente 1.484. En la costa, la nacionalidad Manta, Huancabil, Capuna, ubicados en la provincia de Manabí y Guayas, son 201. En lo que corresponde a la región amazónica, pues aquí tenemos 2, 4, 6, 8, un total de 9 nacionalidades o pueblos. Tenemos el Aicofán, que está ubicada en la provincia de Sucumbíos, con una población de 1.044. La nacionalidad Secoya, ubicada en la provincia de Sucumbíos, con un total de 240. La nacionalidad Siona, que está ubicada en Sucumbíos, 304. La nacionalidad Guarani, ubicada en la provincia de Orellana, Pastaza, Napo, con una población aproximada de 1.534. La nacionalidad Xiguar, que está en Pastaza, con una población aproximada de 612. Tenemos también la nacionalidad Zápara, que está en Pastaza, con una población aproximada de 346. La nacionalidad Achuar, que se encuentra en la provincia de Pastaza, Morona, con una población aproximada de 2.404. Población o nacionalidad Shuar, que se encuentra en las provincias de Morona, Santiago, Zamora, Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas, con un aproximado de 52.697. Y la nacionalidad quichua, amazónica, que se encuentra en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza, con un aproximado de 11.000. En cuanto a la sierra, pues en la sierra tenemos el mayor número de nacionalidades o pueblos. Tenemos la nacionalidad Caranqui, que se encuentra en la provincia de Imbabura, con aproximado de 3.897. Natabuelo, en la provincia de Imbabura, aproximadamente 650 personas. En Otavalo, 31.000. La nacionalidad Otavalo mismo, sí, sí han de haber escuchado, ¿no? Estas personas sí son de esta nacionalidad bastante reconocidas a nivel de Ecuador, incluso a nivel mundial, porque ellos al exportar ropa, pues viajan mucho y su calidad de ropa es conocida a nivel mundial. Entonces tenemos una población aproximada de 31.330. La población Cayambi, que se encuentra en la provincia de Pichincha, Imbabura, Napo, tenemos un aproximado de 13.438. Quitucara, en la provincia de Pichincha, solamente aproximadamente 1.486. Estos datos les hablo del 2010, ¿no? Recordemos que ya mismo se realiza el censo del 2020 y vamos a tener nuevos datos. Panzaleo en Cotopaxi, el 27.000. Chibuleo en Tungurahua, 3.793. Quizapincha, Tungurahua, 4.129. Salasaca en Tungurahua, 5.275. En Quichua, en Tungurahua, 196. Huaranca en Bolívar, 604. Puruach en Borazo, 64.000. Cañari, Azuay, 22.000. Y Saraguro en Loja o Zamora, 8.823. Esos son los datos que tenemos según el INEC del 2010. Como digo, falta la información ser actualizada al 2020. Esperemos que no sea un poco más. La INGE Kenia en estos momentos creo que les va a pasar el link para que ustedes registren su asistencia. Por favor, estén pendientes. Entonces, mientras ustedes se registran, yo voy a aprovechar un poco para ponerles un video igual y que ustedes puedan ayudarme
Quiero proyectar un video para hacer algo diferente en este taller, ¿ya? Disculpe, ¿nos puede compartir al correo el video, por favor? Gracias. Sí, ya les paso igual en el link también en este momento, ¿ya? Muy amable, gracias. Sí, está muy bien, excelente el taller. Parece espectacular porque aquí, además de hablar de las nacionalidades, habla también de las lenguas a nivel de Ecuador, ¿ya? Entonces, espero puedan escuchar. En este momento pongo play. Miguelito, nos falta audio. Los 14 pueblos con sus respectivos idiomas y el número de personas que todavía lo hablan. Pero en mi presentación, yo les voy a mostrar cuáles son esas lenguas que ya están en riesgo de perderse. ¿Bien? Entonces ya vimos esta parte de aquí. Entonces, sí logran visualizar la presentación ya, ¿no? Entonces, si ustedes logran apreciar, como digo, hay lenguas que ya se están perdiendo y que es la riqueza de nuestro país. Entonces aquí tenemos un listado de lenguas ancestrales que ya se están perdiendo y que dice grado de vitalidad, ¿no? La quichua en la zona sierra claramente ya está en peligro. La quichua amazónica también se encuentra en peligro. Alguna de nosotras acá en Morona, Santiago, tenemos la Shuar Chichán y la Shuar Chichán, que también ya están en peligro de extinción. ¿Sí? Esas son las que nosotros tenemos en nuestra zona, que es la provincia de Morona, Santiago. Como ustedes vieron, ya hay muy pocas personas que hablan estos idiomas que son nacionales, ¿no? Ahora nosotros como Estado, por el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que se hizo, fue firmado hace algunos años atrás, nos dice que cualquier planeación nacional de programas o proyectos de desarrollo económico y social debe respetar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades respecto al proceso de desarrollo que afecten a sus comunidades o territorios. Eso lo dice en el artículo 7 de este convenio. Y tener en cuenta sus planes de vida y aspiraciones al respecto. Entonces, nosotros enmarcados a nivel nacional
en esta declaración es que el Estado comienza a realizar un sinnúmero de leyes y normativas con el objetivo de garantizar la protección, el rescate de estas poblaciones. El Ministerio de Salud Pública les voy a exponer en este momento dos normativas, las cuales nosotros estamos trabajando actualmente. Tenemos el protocolo con pertinencia intercultural para la prevención y atención de los pueblos por COVID-19 y nacionalidades afroecuatorianas y montubias en el Ecuador. El objetivo de este protocolo es establecer procedimientos de articulación interinstitucional, intersectorial y entre actores sociales presentes en el territorio de pueblos y nacionalidades del Ecuador para dar respuesta coordinada y con pertinencia intercultural a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Nosotros sabemos que como Ministerio de Salud Pública sí hemos tenido inconvenientes en poder llegar a las comunidades en las cuales nosotros trabajamos. Uno de los principales, pues, es el factor de la movilidad, ¿no? De las calles, los puentes. Si llueve, ya se crece el río y la gente no puede salir. Entonces, aquí viene este protocolo en la articulación interinstitucional, para tratar de garantizar de que la vacuna que está brindando el Ministerio de Salud Pública llegara a los lugares más extremos. De igual forma, coordinar con el ejército, con los gobiernos autónomos descentralizados municipales. El objetivo, tratar de sensibilizar a nuestras poblaciones, pero así como tratar también de proteger, también respetamos. Hay comunidades que no desean ser inmunizadas, ¿no? Y sabemos, pero nosotros como Estado debemos tener algún escrito que la comunidad se ponga de acuerdo y nos diga, no deseamos ser inmunizados. Y ese es el trabajo con los pueblos y las nacionalidades. Nuestros administradores técnicos han coordinado con las comunidades para de esa forma poder ingresar a realizar ese trabajo. Dentro de estos protocolos nos dice principalmente lineamientos para la organización de la respuesta en comunidades, barrios y recintos de pueblos y nacionalidades. El objetivo de este primer lineamiento es que nosotros logremos, ¿sí?, de este primer lineamiento es que nosotros como Ministerio de Salud Pública y con las entidades coordinemos, nos sentemos y dialoguemos cómo vamos a realizar el proceso de vacunación. El segundo es la elaboración de mensajes comunicacionales en formatos accesibles con adaptación intercultural tanto en contexto e idioma e imagen. Eso nosotros hemos estado garantizando como Ministerio de Salud Pública. Otra de las actividades que nos dice como Ministerio de Salud Pública y también que supongo los otros entes de gobierno, el fortalecer las vocerías para la comunicación interpersonal en el contexto del COVID-19. Intervención del equipo de pronta respuesta en casos sospechosos de COVID-19 y emergencias. Y los procesos de articulación de las instituciones públicas y privadas en relación a los conocimientos y prácticas de medicina ancestral. Entonces nosotros reconocemos que sí existe una medicina natural. Como decía, nosotros también respetamos en base al convenio al convenio internacional que les acabé de mencionar. El objetivo de presentarles este protocolo es que nosotros deseamos llegar de mejor manera con este proceso de vacunación a todas las personas. Y decirles que la emergencia o la pandemia aún no ha terminado y que no debemos bajar la guardia. En muchas de nuestras comunidades ya la gente piensa que incluso muchos antes del proceso de vacunación, mucha de nuestra gente no utiliza la mascarilla. No utilizamos el distanciamiento. Claro que se ha bajado a lo mejor los índices o las estadísticas de personas fallecidas, pero eso no significa que bajemos la guardia. Mejor articulemos de mejor manera, fortalezcamos estas acciones interinstitucionales y sigamos trabajando, porque la emergencia no ha pasado. A continuación, tenemos la siguiente normativa con la cual también trabaja el Ministerio de Salud Pública.
Esta normativa es el Acuerdo Ministerial 0082 del 2017, en el cual expide el reglamento para la aplicación del enfoque intercultural en los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es el objetivo de que exista esta normativa? El objetivo es que el presente reglamento establezca y regule la inclusión del enfoque intercultural en atención, referencia, derivación, referencia inversa y contrarreferencia que brindan los establecimientos de salud en el Sistema Nacional de Salud, garantizando a los usuarios y pacientes provenientes de comunidades de difícil acceso a fin de disminuir las barreras y garantizar el ejercicio de sus derechos integrales. Por ejemplo, igual en base a la experiencia y en base a esta normativa, igual en Taisha, hubo una muerte materna en el año 2016 o 17 que anduve yo por allá. Esta comunidad era de difícil acceso y estaba a 20 minutos en avioneta de la zona céntrica de Taisha. La señora presentaba sangrado al anochecer, se aguantó toda esa situación hasta el amanecer. 6 de la mañana salió a la pista de aterrizaje más cercana, llegó la primera avioneta a las 8 de la mañana para hacer sus respectivas actividades y la señora pidió que esa avioneta la saque, ¿no? Hasta Taisha, donde tenemos el hospital. La avioneta le pidió $5 para poderla sacar. La señora no tenía $5. La avioneta se regresó sin la pasajera. La comunidad recién en ese momento se organizó. Recién en ese momento pudo juntar los $5 para el pasaje de la señora. La avioneta regresó 10:30 a esa comunidad. Lograron subirle a la señora a la avioneta, pagar el pasaje de $5 y la señora se alcanzó a despedir de su familia. La persona falleció en el transcurso en ese vuelo. Y ahí viene nuevamente la pregunta que les hice, ¿no? Al inicio. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para garantizar una buena salud en nuestras poblaciones de difícil acceso? Y esta normativa nos obliga a nosotros como instituciones mejorar este tipo de servicios. Por ejemplo, que nuestros servicios tengan recursos lingüísticos. ¿Qué significa esto? Que los letreros estén en los idiomas de la zona. Ya vimos en las presentaciones anteriores que hay un sinnúmero de idiomas y que cada región, en cada ciudad, de acuerdo a su realidad, tienen que tener estos recursos lingüísticos. No solamente informativos, sino para rescatar nuestro idioma. Adicional, nuestros servicios deben garantizar la presencia de intérpretes. En nuestros centros de salud tenemos nuestros técnicos de atención primaria de salud, que son elegidos de sus comunidades para que realicen estudios y luego regresen a sus comunidades a brindar esta atención primaria de salud. Y como ellos dominan el tema, que nos ayuden a hacer llegar los mensajes de salud. De igual forma tenemos la señalética, tenemos las recomendaciones alimenticias, tenemos nuestras compañeras de nutrición que se ha logrado sensibilizar para rescatar los alimentos de la zona nutritivos para luchar contra la desnutrición crónica. Alimentación y hospedaje del acompañante. Sabemos que en nuestras comunidades de difícil acceso, como les decía en la avioneta, ya no le acompañó el esposo, se habló ella sola. Pero nosotros como instituciones debemos garantizar que estas personas vulnerables y prioritarias tengan el acompañamiento de alguien. Respetamos la vestimenta del paciente. El transporte institucional lo coordinamos con los GAT, porque recordemos que actualmente por situaciones de pandemia, situaciones económicas, no tenemos actualmente los recursos para garantizar. Pero sí lo hacemos de una forma coordinada con las instituciones.
También hablamos del rescate de la medicina ancestral. Nuestros establecimientos de salud, con el objetivo de rescatar esta medicina ancestral, nosotros hacemos el levantamiento de información 2 veces al año de las parteras, de los sobadores, de los hierbateros, de los curanderos, porque reconocemos que existe una medicina ancestral. También realizamos un seguimiento a estos conocimientos ancestrales. Nosotros capacitamos a estas parteras que se encuentran en las comunidades, y como nosotros en ciertos centros de salud atendemos en horario de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, no significa que las personas no se enferman los sábados y domingos. Y ahí es donde nos ayudan estos agentes ancestrales. Nuestros establecimientos de salud garantizamos la atención integral. ¿Qué significa esto? Médico, odontólogo, obstetra, psicólogo, trabajadora social. Sabemos que en algunos cantones tenemos déficit de personal, pero conocemos esa realidad. Y ahí viene la articulación y les invito a las instituciones que están presentes a articular de forma en cada uno de los cantones. Por ejemplo, tenemos los sistemas integrales de prevención de violencia o de protección de derechos. Articular, porque ahí hay varias instituciones que tienen psicólogos. Y a veces el Ministerio de Salud Pública no tiene un psicólogo. Y ahí nosotros debemos articular para tratar de llegar con esas atenciones a nuestra población. Y por último tenemos el alta voluntaria. Nosotros no obligamos a los pacientes a que se queden. Esas son las 2 normativas que nosotros como Ministerio de Salud Pública estamos socializando en cada una de las mesas de trabajo, con el objetivo de fortalecer este enfoque intercultural con el cual trabaja el Ministerio, con el objetivo de garantizar y fortalecer el trabajo con nuestras poblaciones indígenas. Y bueno, esa es un poco de las actividades que les quería conversar de lo que trabaja el Ministerio de Salud Pública y un poco de sensibilizarles que debemos trabajar un poco más en la sensibilización y el fortalecimiento y el rescate de esas lenguas, de esas tradiciones y de esa medicina ancestral. Quedo abierto a sus preguntas, a sus recomendaciones. Me gustaría escucharles.